Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor me levantó temprano. Y comencé a orar un poquito. Como siempre, uno se levanta y de madrugada se comunica con el Señor. Después me puse a escuchar alabanza y no pude dormir más sino escuchar alabanza hasta que el Señor me dijo: ve y predícale sobre el juicio final. Háblale a mi pueblo sobre lo que le espera en el gran juicio final. Porque a la gente que le estamos hablando todavía tiene tiempo de arrepentirse. Vamos a ver, para que vean, esto es para lo que crean. El que no cree, bueno, solamente escuche y espere el día del juicio. Miren, esta historia del juicio final está específicamente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Este juicio final es para lo que se pierden, mis amados hermanos, para lo que se pierden. Y quizás habrán otros que vivirán en el gobierno de Cristo. Esto voy a tratar de explicarlo para lo que me entiendan. Otros que vivirán en el gobierno de Cristo que tendrán que ir a aquel juicio. Esos son lo que la Biblia le llama, y lo que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Bueno, lo que no fueron lo que se perdieron. Son multitudes de multitudes de multitudes. Y se lo voy a explicar aquí. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. ¿Quién era que estaba sentado en él? ¿Quién era que estaba sentado en él, en el trono? El Señor. El Señor estaba juzgando su pueblo. Estaba sentado allí en aquel trono. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Estamos recordando que estamos aquí en la iglesia de la casa, la iglesia poderosa de la casa, que si 5 gente me ven en la iglesia de la casa, esa es mi iglesia. Si me ve una gente en la iglesia de la casa, esa es mi iglesia. Si me ve 1.000.000 de gente en la iglesia de la casa, esa es mi iglesia. Dios me entregó esta iglesia y a esta iglesia le voy a predicar. Seguimos, el juicio del gran trono blanco, el que estaba, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ella. Lo voy a explicar para que entiendan de lo que se trata esto. O sea, había un juicio y había el Señor sentado en el trono para juzgar a todo el mundo. Y sigue diciendo: delante del Señor huyó el cielo y la tierra. Ya aquí la tierra y lo que conocemos como cielo no existe más. Solamente, esto es tan poderoso. Aquí no va a existir ni cielo, ni tierra, ni padre, ni madre, ni hijo, ni tipo hablándote mal, ni enemigo, ni Satanás, ni nadie. Solamente van a estar la multitud que hay detrás para venir delante del Señor a ser juzgado. Pero esa multitud no va a estar delante de tu juicio, sino va a estar en este juicio, va a estar tú y el Señor. Esto es interesante. Esto es interesante porque a veces vivimos echándole la culpa a los otros de todo nuestro problema y de todos nuestros fallos y de todos nuestros defectos. Bueno, pues cuando estés delante del Señor en este juicio, tú no podrás echarle la culpa a nadie. Y aunque se la eche, el Señor te va a decir: no lo conozco, no sé de quién me está hablando. ¿Por qué no conozco a la persona de la que tú me estás hablando? Porque siempre lo queremos justificar. Siempre queremos decir que fallamos porque el otro, que no fui porque el otro, que no hice porque fulano. No, aquí no te va a valer.
Porque este es un lugar donde no hay cielo, donde no hay tierra, donde no hay tío, donde no hay sobrino, donde no hay pastor, donde no hay iglesia, donde no hay diácono, donde no hay nada. Solamente están tú y Dios. Entonces aquí Dios va a decir, amado hermano, dígame de usted. Te va a decir el Señor. Y tú le vas a decir, wow, pero Señor, tú que vienes de pasarte 1000 años, porque ya ha pasado los 1000 años del gobierno de Cristo, tú lo pasaste en el infierno, allí bregando con los demonios, peleando con gusanos y peleando con candela y bueno, todo lo que describe la maldad del infierno, esos 1000 años te lo va a pasar de manera, y para lo que llevan anotaciones, estos 1000 años son literales, no son 1000 años de que un segundo, no. Esos años en el infierno son años en el infierno, y esto lo voy a explicar aquí mismo, porque esta prédica la voy a terminar cuando la voy a terminar. Te ha pasado 1000 años en el infierno y ya viene creyendo que descansaste. Señor, oye, yo no sé cómo caí en esto. Yo era una persona pecadora. Ay, nunca me arrepentí. Pero Carlito fue el culpable. No, espérate, te va a decir el Señor, espérate, no, ¿cómo que Carlito fue el culpable? Sí, porque yo quería arrepentirme y nunca me dejó ir a la iglesia. Dice, amado, está bien, Carlito, vamos a dejarlo cuando él venga, yo le voy a dar lo de él. Pero ahora, en este momento, mi amado hermano, lo estamos juzgando a usted. No me hable de Carlito, no me hable de pastor, no me hable de tu papá, no me hable de tu mamá, no me hable de tu tío. Háblame de ti. ¿Qué tú hiciste? ¿Le hiciste el coro a lo malo? ¿Le hiciste el juego a lo malo? Sacaste muchacho, hablaste mentira, robaste cuando eras funcionario del gobierno. Cuando trabajaba en una institución del Estado, te compusiste con los otros para robarle los chelitos al pueblo. Cuando era pastor, te robaste los diezmos. Cuando estaba en la iglesia, no cumpliste fielmente. Nunca quisiste convertirte. Dime qué fue lo que hiciste para llegar hasta aquí, mi hijo. Porque es un diálogo entre tú y Dios. Sin más nadie. Aquí el principio de que somos una simulación, aquí se aplica, porque aquí no hay más nadie. Muchos teóricos que dicen que nosotros somos como si viviéramos en una realidad virtual. Bueno, pues aquí se aplica, porque aquí no hay cielo, ni hay tierra, ni hay nadie, solamente eso desapareció sencillamente y solamente están tú y Dios. Eso es lo que explica la Biblia. Yo estoy hablando, mis amados hermanos, lo que explica la Biblia aquí en este momento. Vamos a seguir leyendo. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Los muertos son aquellos que se pasaron, si ustedes escuchan los gallos y eso, es que estamos aquí, Dios nos puso aquí, ¿qué yo hago? ¿Pelear con los gallos? ¿Estrangular un gallo? No. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos muertos fueron lo que la Biblia le llama en Apocalipsis capítulo 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Recordemos, miren, vamos a retroceder un poquito para atrás para saber cómo que usted va a llegar a este juicio. Cuando usted muere, el día que usted muere, el día que le da un patatú, el día que le dio un dolor y se fue, el día que le dio un infarto y te fuiste, el día que iba a un carro y ¡pam! Chocaste, el día que te mataron porque tú eras presidente, el día que lo que sea, te fuiste, firmaste con los carmelitas. Bueno, pues ese día tú tienes dos lugares. O te vas a la eternidad con Dios porque tu vida fue de intimidad, tu vida fue de justicia, practicaste la justicia y pediste perdón. Sobre todo, el perdón y la humillación es lo que te ata a Dios cuando te humilla delante del Señor. Señor, perdóname.
Aquí la gente no quiere pedir perdón. La intimidad con Dios es lo que te lleva a Dios. Bueno, pues cuando te panquea, tú vas a dos lugares. O a la eternidad. Tu alma se va a la eternidad. Tu alma, no tu cuerpo. Tu alma se va a la eternidad. El cuerpo de todo el mundo se va al cementerio. El espíritu de todo el mundo se va a Dios que lo dio. Pero tu alma, que es tu ser, que es el centro de las emociones, se va a dos lugares. Puede irte o a la eternidad con Dios o puede ir a purgar al infierno. Bueno, por toda la cosita bellaca que hiciste. Entonces, dice el libro 1 de Tesalonicenses 4:16, que cuando venga Jesucristo, dice el Señor mismo con voz de mando, dice 1 de Tesalonicenses 4:13, dice, si Cristo murió y resucitó de entre los muertos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, ¿quiénes durmieron en Él? Los que fueron justos, los que tienen intimidad con Dios. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor a la nube, y así estaremos siempre con el Señor. Esos son los que están en Cristo. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, que lo tengo aquí mismo, dice, vi trono y se sentaron ellos los que recibieron facultad de jugar, vi las almas de los capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y esa imagen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, eso que dice 1 de Tesalonicenses, que fueron arrebatados junto con el Señor, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces sigue diciendo, pero, hay un pero, los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, no son cualquiera, fueron los que vivieron en justicia, fueron los que no andaban en mentira, fueron los que no andaron engañando, y se hicieron esto, y se arrepintieron, también califican, porque hay que arrepentirse, mi amado hermano. El arrepentimiento es lo que te lleva a Dios. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, lo de 1 de Tesalonicenses, y vivieron y reinaron, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la que yo estoy hablando, del juicio, del juicio final, que esos muertos se quedaron para los 1000 años después. Escuche bien, escuche bien. Esos muertos de lo que estamos hablando hoy, del juicio del gran trono blanco, se quedaron 1000 años en el infierno, mientras que Cristo gobernaba en el mismo momento que Satanás estaba en el abismo. Satanás estaba en el abismo y estos muertos no volvieron a vivir. Falta saber si Satanás lo atormentaba, porque Satanás es el que atormenta en el infierno, o si descansaban estos muertos. Ya eso tendría que aplicarlo el Señor, porque Satanás va a estar apresado. Esos son detalles que tiene la Biblia, que quizás, quizás el Señor te diga, no, porque Satanás estaba preso, esos muertos estaban ahí nada más sentados bebiendo té, en el infierno, bebiendo té. Pero el infierno es el infierno, como quiera que esté. Entonces, estos son muertos que no resucitaron junto con nosotros, lo que vamos a hacer y lo que vamos a ser constituidos reyes y sacerdotes, porque obedecimos al Señor, porque le creímos al Señor, porque el problema es creer, es que los incrédulos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, los que le creímos al Señor, vamos a estar gobernando en el reino de Jesucristo, que es un reino que es aquí en la tierra 1000 años. Ese reino es antes de que esto suceda, porque recordemos que en este juicio del gran trono blanco, ya el cielo y la tierra se fue. O sea que ya Cristo gobernó los 1000 años. Ya aquí Satanás ha sido suelto y echado al lago de fuego. Entonces, mis amados hermanos, aquí vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y estos muertos, tenemos que explicar que estos muertos grandes y pequeños, mucha gente le da una interpretación de que andan buscando en un bajadero. No. Aquí están los muertos grandes y pequeños,
Porque la Biblia dice que los niños de los tales es el reino de los cielos. Se supone que no hay niños en el infierno. Digo niños chiquiticos, porque por ahí andan demonios de 8 años atracando y haciendo de todo. Estoy hablando de niños chiquiticos. Estos niños que fueron delante del juicio del gran trono blanco es porque hay una inmensa cantidad de gente que van a ir a este juicio que fueron de los que vivieron en el gobierno. Esto tienen que entenderlo, mis amados hermanos, que fueron de los que vivieron en el gobierno de Cristo y tienen que ser juzgados aquí. Murieron dentro del gobierno de Cristo y entonces Dios tiene que pesarlo con la balanza de la justicia y ver si ellos califican para irse al lago de fuego, porque dice que lo que no se encontraron escrito en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Dentro de los que vivieron en el gobierno de Cristo hay muchos que van a desobedecer y van a ser lanzados al lago de fuego. Hay otros que creyeron, eso fue una segunda oportunidad que se le dio al ser humano para que se redimiera y se encontrara con Dios. Otros se van a unir a Satanás cuando Satanás sea soltado y lógicamente serán juzgados junto con esto. Y esos son los muertos, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Esto es interesante. Los libros fueron abiertos. ¿Qué es lo que es los libros? Los libros son que cada vez que tú le das una puñalada a alguien, Dios te lo apunta. Fulanito, Pepe Cadena, Pepe, que si yo qué, Juancito Trucupey, que está en La Victoria, le dio una puñalada. Eso se escribe, amado. Eso se escribe, el Señor te lo apunta todo. Juancito le dio una puñalada a Perencejito y lo mandó al infierno, lo mandó donde quiera, lo mandó a la gloria, o lo mandó al hospital. Y eso se escribe. Fulanita de tal que estaba preñada del novio, haciendo relaciones sexuales con el novio, sin estar casada, salió preñada y se sacó el muchacho. Fulanita se sacó un muchacho. Esos son los libros que fueron abiertos. Y te apuntan ahí todo. Fulanita, Juanita Chancleta, que vive de chismosa metiendo chisme, fue y le metió un chisme al marido de Teresita. Juanita Chancleta metió un chisme. Y esos libros es de lo que habla aquí. Si usted es un chismoso, si usted es un mentiroso. Fulanito de tal se hizo rico, un avaro, se hizo multimillonario y no ayudaba a los pobres ni ayudaba a nadie, sino todo era ambición y avaricia y nunca miró a los pobres. Bueno, aquí lo apunté. Esos son los libros. Los libros es el accionar de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene un libro. Todas las cosas malas que tú has hecho en tu vida, cuando te metiste a la casa de la vecina y te acostaste con la mujer del vecino, eso está apuntado en un libro. Para que estemos claros, nada quedará impune. Todas las vainas malas que hemos hecho están en estos libros de este juicio. Todo lo malo que hiciste, que saliste a robar por la mañana, que saliste a atracar, que saliste a robar celular. ¿Robó quién? Tereso Vaina, le robó un celular. Que me metí en una casa y secuestré, que si yo cuánto. Toda la maldad de los hombres está escrita en su propio libro. Escucha qué interesante esto. La gente dice el que escribe un libro. Cada uno de nosotros tiene un libro. El Señor te apunta cada cosita y cada detallito de lo que tú haces. Ahora, ¿cómo tú no llegas a este juicio para que se te tome en cuenta todas y cada una de esas cosas? Si te arrepientes, aceptas a Cristo como tu único Salvador, te humilla y le dices, Señor, perdóname. Pide perdón, porque dice, si se humillara mi pueblo, si
Hasta Nabucodonosor se humilló y el Señor, se maravilló el Señor cuando el rey que destruyó a los judíos, que fue y destruyó el templo de Jerusalén y destruyó toda la Biblia. Cuando se humilló el Señor se maravilló, hermano. Nabucodonosor hizo cosas más malas que tú, destruyó el pueblo de Israel y dice que venía un juicio en contra, dice la palabra, que venía un juicio en contra de Babilonia. Sin embargo, Dios se maravilló cuando Nabucodonosor se humilló. No se va a maravillar contigo si te humilla y pide perdón para que tu libro, donde todas las cosas malas que tú has hecho, todas y cada una de las cosas malas que desde que te levantas, estás maquinando, buscando a quien engañar, salir a juzgar para engañar gente. Porque te veo que tú estás trabajando en una institución del Estado y quieres robar. Eso te lo van a apuntar en este libro. Y si no te arrepientes, el día del juicio te será sacado y el Señor te lo mostrará. Tú ves toda esa cosa, esa pantalla, esa cosa, eso existe. La tecnología existe desde antes. Lo que pasa es que al hombre se le fue dando poco a poco. Entonces, a ti lo que te van es a poner... Dios tiene allí una pantallita, una computadora aquí. ¿Cómo es el nombre tuyo? Dios tiene un escribiente, porque si el diablo ahora en este tiempo de Satanás tiene computadora y tiene de todo, ¿qué usted cree que no va a tener Dios? La Biblia dice que los carros de Jehová se cuentan por centenas de millares. Y el Señor tiene allí un ángel con una computadora. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo me llamo Pepe. No sé. No Corniel, Pepe Corniel va para el cielo. O sea, se arrepintió y estamos orando por él. Ok, Pepe. Y ahí te encuentran, ahí no es de que no, porque ese no es. No, tú estás ahí. Y entonces te van a presentar en una pantallita todas las cosas malas y bellaquería que tú hiciste, que le diste una puñalada a uno, que engañaste, que te acostaste, va a salir en esa pantallita, amado, pero eso lo hizo usted. Y una mujer que va a venir, el Señor va a preguntar, ¿y cuántos hijos usted tiene? Bueno, yo tengo 2 hijos, aquí aparece que usted tiene 4. Dice, no, yo tuve 2 hijos. Dice, pues mataste 2 en la barriga. Pero el diablo era una pipigüita al lado suyo, señora. Y entonces todo eso va a estar ahí, usted con su cuerpo de muerte. Usted misma le va a decir al Señor, lánzame al lago de fuego, me lo merezco, porque ahí va a salir en la pantallita todo. De esos libros es que está hablando, de esos libros es que habla aquí. Vi los muertos y los libros fueron abiertos. Los libros no es más que tu vida escrita en un libro, tu vida de maldad y de odio y de traición. Ahora, este libro desaparece en el momento que tú te arrepientas y que tú eres constituido reyes y sacerdote y te va con Cristo. Si tú quieres, ahora mismo arrepiéntete, porque para que se borre este libro. Dice, los libros fueron abiertos y el cual dice, y otro libro, o sea, está hablando de un libro. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es para ver si tú estás, si te encontraste escrito. Inscrito es que tú te arrepentiste. Si te arrepentiste, está escrito en el libro de la vida y entonces te va con el Señor. Los que no se hallaron escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que lo vamos a ver a posteriores. Dice el libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está. Fueron juzgados. O sea, cuando el Señor te llame, te va a decir, bueno, aquí dice que usted se robó, aquí dice que usted extorsionó, aquí dice que usted manipuló a una mujer hasta obligarla a acostarse con usted, porque usted era el que tenía el dinero, la compró. Y es verdad que usted hizo eso. No, porque dice que es un libro, pero una pantallita aquí, mire lo que usted hizo eso. Entonces, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto no me lo estoy inventando yo, esto está aquí en la Biblia. Si usted cree que me lo estoy inventando. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y el mar
entregó, porque se lo estoy desglosando para los que no saben cómo se lee este versículo. Y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Qué es lo que es el mar? El mar es el mundo. Durante el gobierno de Jesucristo, escuche bien, durante el gobierno de Jesucristo, hay mucha gente que va a morir dentro del gobierno de Cristo, dentro de los 1000 años de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo venir, los muertos están definidos. O resucitaste con Cristo o te quedaste en el infierno. Ya los muertos están definidos. O está esperando el juicio del gran trono blanco en el infierno. Pero ¿qué sucede? Que en los 1000 años que Cristo va a reinar, que va a gobernar gente de carne y hueso, esa gente va a morir. Y entonces, la gente que muera, lógicamente, la gente que muera, esto es muy importante que lo sepamos, la gente que muere en el gobierno de Cristo no va al infierno. ¿Por qué no va al infierno? Bueno, porque Satanás está apresado. No tiene los ángeles, los demonios que trabajan. No hay demonios en el gobierno de Cristo. Entonces, esta gente se quedan en el mundo. Estos muertos se quedan pululando en el mundo. Las almas se quedan en el mundo esperando que llegue el juicio del gran trono blanco. Y entonces eso es el mar, ese es el mundo. El mar devolvió a sus muertos. Para que entiendan, mucha gente no entiende esto. Y el mar devolvió a sus muertos que habían en él. Estos son los que estaban en el mundo, dice, porque la gente, ya los que mueran en el gobierno de Cristo, no van a ir a la eternidad como los que resucitaron en Primera de Tesalonicenses, sino que se quedan durante los 1000 años de Cristo esperando ese juicio. Entonces, y fueron, dice, y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte, escuche que esto es interesante, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el Hades. Estos son los que están en el infierno. La muerte. Los que están en el infierno. El Hades es el infierno. Y la muerte. Y la muerte son los que murieron en el gobierno de Cristo, pero que se perdieron. Esos son la muerte. La muerte devolvió los muertos que habían en ella. Cuando tú te mueres en el gobierno de Cristo, no ahora, te mueres en el gobierno de Cristo, bendito sea el Señor que tenemos gallos que cantan. No escuchemos los gallos, escuchemos la palabra. Cuando tú te mueres en el gobierno de Cristo, o va a esperar el día del juicio y o te salva o te pierde. Si te salva, eres el mar, eres lo que están en el mundo, pero salvo. Y la muerte la muerte se queda contigo, aunque probablemente tú no vayas al infierno. Eso es un análisis que yo hago, que está sujeto a discusión. Si usted quiere, analice usted la Biblia, estudie este versículo bien para ver cómo es. Eso es lo que el Señor me ha revelado a mí. Ahora, explíquelo usted como el Señor se lo revele a usted. Entonces, la muerte son los muertos que murieron en el gobierno de Cristo, pero que se perdieron. La muerte. Y el Hades, los que están en el infierno, que eso están perdidos desde hace mucho, eso están cogiendo mambo, porque eso van a coger mambo durante los 1000 años. Dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Cada uno fueron juzgados. Dice, según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí habla claro. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades es el infierno. El infierno está en el centro de la tierra. Ahí están posando los que se pierden. En el día del juicio final, como ya el mundo se fue, que hablamos de que el cielo y la tierra ya no eran más, ahí está el Hades con sus muertos, va a quedar ahí. Y está la muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? La muerte es una entidad igual que el demonio, que es lo que atormenta a la gente. La muerte es una entidad. La muerte dice, y el postrer, dice la palabra en 1 Corintios 15, que el postrer enemigo
que será vencido. Hay que conocer bien la muerte para uno saber qué es lo que representa la muerte. Primera de Corintios dice que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. O sea, primero Satanás es vencido primero que la muerte, echado al lago de fuego. Y en este momento del gran juicio final, el juicio del gran trono blanco, es cuando la muerte es vencido, que es echado al lago de fuego. Cuando dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es porque el infierno en sí, el infierno, o sea, los muertos que están en el infierno fueron lanzados al lago de fuego porque se les juzgó según sus obras, pero el infierno está ahí, lleno de fuego, lleno de candela, lleno de demonios. Bueno, ese infierno, lleno de candela y lleno de demonios, fueron lanzados al lago de fuego. La muerte es la entidad que representa la muerte, que solamente, escuche bien, solamente va a dejar de obrar y de operar durante los tiempos apocalípticos de Apocalipsis capítulo 9. Dice que la gente buscará la muerte y no la hallará. Este momento va a ser tan terrible que Dios va a tener que prohibir la muerte, porque si no se mata a todo el mundo y nadie se salva y todo el mundo se pierde. Entonces aquí la muerte es el único momento en que la muerte deja de operar. La muerte es una entidad, mis amados hermanos. La muerte es una entidad que existe y parece y da la impresión de que la muerte en su seno se queda muerto ella, que no son los que están en el Hades, sino se queda, este muerto es mío, y se queda con él pululando en lo que te llega el día de tu juicio. Y por eso que aquí más adelante vimos que el mar entregó a sus muertos y la muerte entregó a sus muertos. Y el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades son dos instituciones diferentes. No es lo mismo. Mucha gente cree que la muerte y el Hades es lo mismo. El Hades es el infierno, el lugar de tormento donde la gente son atormentados. La muerte es una institución, una entidad que es como Satanás, que es la que te provoca es la que hace que tú pierdas la vida. Cuando el pecado del huerto del Edén, ahí el hombre murió por primera vez y ahí nació la muerte. Y la muerte nunca deja de operar hasta que llega Apocalipsis capítulo 9. El Hades y la muerte son dos instituciones diferentes. La muerte es una entidad diabólica que será vencido. Dice que será el postrer enemigo. Esto es bueno que nosotros lo conozcamos. La Biblia es buena leerla, desglosarla, saber qué es cada cosa, saber qué es el infierno, saber qué es Satanás, saber qué es el Hades, saber qué es el lago de fuego, saber qué es la muerte. Usted como cristiano debe de conocer cada una de estas partículas para que no se deje engañar, porque usted solamente va a la iglesia y escucha todo lo que le dicen. Y, no, que la iglesia no pasará. Escucha todo y a todo le dice amén. Y no estudia la Biblia, ni estudia nada, ni escudriña nada, amado hermano. Tiene que desglosar la Biblia, tiene que saber lo que es la muerte, tiene que saber lo que es el Hades, tiene que saber lo que es el lago de fuego, tiene que saber lo que es el gobierno de Cristo de los 1000 años, tiene que saber lo que es los libros, tiene que saber lo que es el libro. Todas estas cosas, es interesante que lo sepa. Para usted, si Dios le da, Dios le hace como a mí, que me levantó de madrugada y me dijo, ponte a orar, y después me puse a escuchar alabanza, y después me dijo, ahora ve, háblale del juicio del gran trono blanco. Y ya el Señor me había enseñado todo esto, toda esta cosa. Yo la conozco porque todos los días leo la Biblia y la escucho, y tengo un celular que me duermo escuchando la Biblia, para que Dios me dé entendimiento, y me lo ha dado. Y entonces, y el mar entregó sus muertos que iba en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados vivos en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recordemos que la primera muerte es cuando tú te mueres ahora. Ahora, cuando tú te mueres, te fuiste sin convertirte, te vas para el infierno. Esa es la muerte primera, no la de Llavereno. Esa es la muerte primera. Porque habla de la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es cuando Cristo viene, que mucha gente dice, no, es cuando Cristo viene, la primera resurrección, que ahí van a resucitar todos los muertos en Cristo. La segunda resurrección es aquí, en el juicio final, y van a resucitar aquí los muertos que están en el Hades, van a resucitar los muertos que tienen la muerte, y van a resucitar los muertos que estaban en el gobierno de Cristo, en el mar.
Esto está aquí explicado detalladamente en la Biblia. Cada uno de estas cosas, de estas resurrecciones, son instituciones diferentes. El mar son los muertos que murieron en el gobierno de Cristo. La muerte es que retiene muerto, ella retiene muerto. Porque dice la muerte devolvió su muerto, retiene la muerte muerto. Y el Hades son los que están en el infierno. Es diferente la muerte al Hades, no es lo mismo. Y entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados vivos. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí concluye todo. Y aquí en este momento, dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, cuando se le entregue, aquí es cuando dice la palabra en 1 Corintios, cuando se le entregue el reino al Dios Padre Celestial. Es bueno que leamos esa parte porque es que explica bien claro el Señor. Cuando se le entregue el reino a Dios, ahí ya Cristo se fusiona. Cristo deja de ser el Cristo, ya los 1000 años de Cristo pasaron, y entonces Dios es Dios, porque solamente existen gente con cuerpo glorificado. Ya ahí no van los que se perdieron, que se fueron al Hades, desaparecieron para siempre. No sé dónde van a parar, si se van a quemar para siempre en la eternidad. Ya eso es una cosa que el Señor tiene que determinarla. Cristo ya aquí se une con el Padre. Ya aquí Cristo terminó su misión. No es que desaparece, sino que terminó y vuelven a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se juntan en uno y reinará por los siglos de los siglos, pero allá en el cielo, no aquí en la tierra. En 1 Corintios 15, vamos a leerlo desde el capítulo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Aquí viene, pero en cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, el único que ha resucitado hasta ahora es Cristo. Ni ha resucitado la Virgen, ni ha resucitado Elías, ni ha resucitado Caín, ni ha resucitado Noé. Nadie ha resucitado. Cristo es la primicia. Dice Cristo la primicia. Dice, luego lo que son de Cristo en su venida. Aquí habla del orden de la resurrección. Eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses, el Señor mismo con voz de mando, y en lo que dice Mateo 24, 29, que es la venida de Cristo. Aquí es que resucitan todos los muertos en Cristo. Dice luego lo que son de Cristo en su venida. Hay una sola venida de Cristo, no hay dos. No viene de que primero en la iglesia, todo eso es mentira. La resurrección es una sola y el arrebatamiento es un solo acontecimiento. Y entonces, porque aquí está detallado, pero cada uno en su debido orden. 1 Corintios 15, 23, puede leerlo conmigo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces dice, luego el fin. Este es de lo que estamos hablando, del juicio del gran trono blanco, del juicio final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. Ya aquí Cristo, esto es interesante que ustedes como cristianos estudien esta parte. Dice que Cristo entrega el reino al Padre. Cumple su misión el Señor de Salvador. Vino al mundo, nos salvó, gobernó por 1000 años para que los hombres se den cuenta que los hombres no tienen capacidad para gobernar, que solamente el Señor puede gobernar. Dice, luego al fin, cuando se le entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Eso es ese juicio final. Dice, porque es preciso que Él reine, hablando de Cristo, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles son sus enemigos? El anticristo, Satanás, la muerte, el Hades, todos esos enemigos. Y el postrer enemigo, aquí lo dice, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Dice, entonces sigue diciendo, porque es interesante que sepamos que en el juicio del gran trono blanco es cuando está el Señor Jesús ya ahí para defender a los que vivieron en su gobierno, y es el último encuentro del Señor Jesús con el Padre. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dice, pero luego de que todas las cosas
le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Bendito sea el Señor. Ay, 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 ay. Aquí está para que no diga. O sea, esto del juicio final es el último encuentro de Dios con Jesús. Y aquí dice la palabra, dice, pero luego de que todas las cosas, esto es interesante, pero luego de que todas las cosas, esto en 1 de Corintios 15, 28, pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo. O sea, ya Cristo se sujetará a Dios y formará un solo. Recordemos que del Padre se desprendió el Espíritu Santo para hacer una función que es el que mora en nosotros y es el que es el sello de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos guía a toda verdad. Sin el Espíritu, gloria a Dios, que en este momento está aquí conmigo, dándole una palabra a usted. Sin el Espíritu, dice aquí que yo le dejo al Consolador, decía el Señor, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, le dejo al Consolador que va a estar con ustedes hasta el día que yo regrese. Bendito sea el Señor. El que no entiende, es que esto es para los que se salvan, esto es para los que tienen entendimiento, porque los sabios, los doctos, los doctores en todas las cosas no van a entender esto, porque la palabra dice esta palabra, de lo vil y lo menospreciado escogido Dios para avergonzar a los sabios. Aquí ya solamente existirá el Padre con nosotros. Bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque esta palabra no la dije yo. Estas palabras son palabras de vida, son palabras poderosas. Padre, cubre, mira tantas cosas que están sucediendo, mira, oramos, Señor, por este vecino país de Haití, que se recomponga, mira todas las confusiones que hay aquí, el hombre y su maldad. Mira, reprendemos esta pandemia. Bueno, lo que tenemos que hacer es vivir y orar, orar y orar y orar. Mira, que esta cosa, que esta desgracia no llegue a nuestro país, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.